Bueno, muchachos, vamos a continuar trabajando en la temática de enzimas. Entonces, pues, en las clases pasadas hemos dado inicio a la temática de enzimas. La clase pasada trabajamos, pues ya, digamos, el recuento de todo lo que trabajamos en términos de enzimas y teniendo pues claro que la función de las enzimas son los catalizadores de tipo orgánico y solamente van a tener estructura proteica, ¿sí? Solamente vamos a encontrar a proteínas cumpliendo esta función de enzimas. ¿Listo? Recuerde que tienen dos principales funciones, es precisamente ahorrar energía a las células en estos procesos de reacciones bioquímicas, y la otra función es generar velocidad en la reacción, aumentar la velocidad de la reacción, o sea, esa reacción se dé en menor cantidad de tiempo, que esas dos funciones son muy favorables para la célula para poder desarrollar todas sus reacciones químicas en corto tiempo. ¿Listo? Bueno, recuerden que hablamos de la clasificación de las enzimas y hablamos pues que tenemos 6 tipos. De los 6 tipos, la clase anterior alcanzamos a trabajar las oxidorreductasas y me van a generar procesos de oxidorreducción. Y allí pues precisamente hablamos que en esos procesos de oxidorreducción pues los veíamos desde el tipo o punto de vista de la ganancia o pérdida de oxígeno o de la ganancia o pérdida de hidrógenos. Entonces eso pues debe estar muy claro precisamente cuando ya entremos a ver rutas metabólicas, porque la mayoría de rutas metabólicas que vamos a trabajar pues son rutas metabólicas de oxidorreducción. Entonces pues allí tenemos que tener muy claro entonces cuando vamos a oxidar lo podemos hacer desde dos puntos de vista. Entonces cuando vamos a oxidar entonces podemos aumentar la proporción de oxígeno en la molécula o disminuir la proporción de hidrógeno en la molécula. Y si vamos a reducir, entonces sería lo contrario, disminuimos la proporción de oxígeno en la molécula y aumentamos la proporción de hidrógeno en la molécula. ¿Listo? Bueno, en ese momento entonces vamos a arrancar con el segundo tipo. Pues ya vimos un ejemplo en la clase pasada, que al iniciar la temática de los tipos, sobre todo en la nomenclatura, vimos una enzima, y esa enzima era de tipo transferasa. Entonces lo primero es que este tipo de enzimas, entonces pues las vamos a identificar con ese código de la unidad de enzimología, es el código 2. ¿Listo? Entonces todas van a venir denominadas con ese código 2. ¿Listo? Bueno, como su nombre lo indica, entonces van a transferir. ¿Listo? Entonces van a transferir como tal, precisamente allí van a transferir. ¿Qué van a transferir? Van a transferir grupos funcionales, se les denomina grupos activos en términos de que recuerden que los grupos funcionales son los primeros que van a reaccionar en una molécula. Entonces por eso se les denomina grupos activos. ¿Listo? Van a ser los que primero van a reaccionar en una molécula. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es lo que van a transferir. Entonces, pueden transferir grupos funcionales. Entonces, grupo funcional aldehído, grupo funcional cetona, grupo funcional amino, todos esos grupos funcionales que hemos venido trabajando precisamente de química orgánica. ¿Listo? Bueno, ¿qué otros grupos particulares pueden llegar a transferir? Entonces, por ejemplo, el que veíamos en el ejemplo en la clase pasada, que es el grupo fosfato, y lo pueden transferir a partir de unidades de ATP. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde a dónde lo van a transferir? Lo van a transferir desde una molécula, o sea, van a quitarle a esa molécula, le van a quitar ese grupo funcional y se lo van a pasar a otra molécula. ¿Listo? Entonces, allí hablamos que esas moléculas las podemos denominar receptoras y son las que van a recibir. Pero realmente
¿cómo nosotros vamos a denominar a esas receptoras? Sustrato. O sea, el sustrato que hemos manejado hasta el momento es el que va a recibir esa transferencia. ¿Listo? Bueno, entonces se transfieren todos los grupos funcionales menos cuáles, los acabamos de ver. Entonces son los de oxidorreducción. Cuando se transfieren, cuando hablamos de equivalentes de oxidorreducción, entonces estamos hablando de hidrógenos y oxígenos. Entonces, cuando se transfieren hidrógenos, entonces vamos a decir que son precisamente, o lo van a hacer enzimas oxidorreductasas. Recuerden que las enzimas oxidorreductasas necesitan coenzimas de oxidorreducción como el NAD o como el FAD, que fue los compuestos que trabajamos la clase pasada, que ya vimos su estructura química, ya la comprendimos. ¿Listo? Bueno. Entonces, allí hablamos precisamente que son estos compuestos de oxidorreducción los que se van a transferir. ¿Listo? Cuando se transfieren, entonces lo van a hacer es enzimas oxidorreductasas. Entonces allí, por eso hablamos en las transferasas únicamente, entonces van a transferir todo tipo de grupos funcionales menos hidrógenos. ¿Listo? Para que eso claro, entonces se transfieren todos los grupos funcionales menos equivalentes de oxidorreducción y van a ser hidrógenos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo van a transferir? Entonces, si por ejemplo transfieren grupos funcionales, entonces lo que van a hacer es interconversión, o sea que pueden convertir a moléculas en otro tipo de compuestos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, recuerden que las biomoléculas, entonces nosotros las identificamos de acuerdo a los grupos funcionales que presentan. Por ejemplo, si yo tengo un carbohidrato, y ese carbohidrato entonces pues digamos tiene sus grupos funcionales característicos que son aldehído y cetona. Entonces si yo a un carbohidrato le transfiero un grupo funcional aldehído, entonces me cambia a ser aldosa, por ejemplo. Y si ya digamos, bueno, si tengo por ejemplo un lípido, un ácido graso, y ya tiene grupo funcional ácido, ¿cierto? Y le transfiero por ejemplo grupo funcional amino, entonces pues allí estaríamos hablando, por ejemplo, y ya se convierte en un aminoácido, porque ya tendríamos el grupo funcional ácido y el grupo funcional amino. Digamos, bueno, esos ejemplos que les estoy dando pues son muy generales, es como para que más o menos se entiendan la idea de interconversión, pero pues eso no es tan sencillo. Yo no puedo convertir tan fácilmente un lípido en un aminoácido, tiene que pasar o generarse varias reacciones químicas para que se pueda dar, no se puede dar en una sola reacción. ¿Listo? Pero para que ustedes lo entiendan y pues digamos acá se les, digamos, para hacer alusión a estos ejemplos les está resaltando acá. Bueno, como ejemplo acá entonces tenemos las transaminasas. Entonces este trans pues me está identificando, es una transferasa, ¿cierto? Y acá esta otra parte, por acá la voy a hacer con esta otra parte amina, entonces me está identificando lo que va a transferir. Que va a transferir el grupo funcional amino. Entonces recuerden, el grupo funcional amino lo trabajamos desde las primeras semanas de química orgánica, es un grupo funcional que ustedes tienen allí en sus tablas, ¿cierto? Grupos funcionales, y que también lo identificamos precisamente en las proteínas, en los aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que va a transferir esas transaminasas? Grupos funcionales amino. Y la terminación asas, ya sabemos que me identifica precisamente a las enzimas. ¿Listo? Quinasas, entonces pues tenemos que es una denominación que pues también para que ustedes la vayan relacionando. Todas las quinasas son transferasas, es decir, siempre que ustedes vean ese nombre quinasa y la terminación de algún nombre de alguna enzima, van a saber que es una transferasa. Resulta que es quinasas también lo podemos escribir como sinasas. Listo, entonces acá se los voy a escribir, sinasas con C, sinasas, listo, sinasas. Entonces,
también cuando encuentren sinasas, entonces van a ser siempre transferasas, que algunos autores lo escriben con Q, ¿cierto? Otros los escriben con C, y hay otros autores que lo escriben con K. Entonces también lo podemos encontrar así, quinasas. Entonces, todas las quinasas con Q, todas las quinasas con K y todas las sinasas con C van a ser transferasas. ¿Listo? Eso es muy importante que ustedes lo tengan claro. Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá así. Siempre que tengan esta terminación van a ser transferasas. ¿Listo? Entonces, quinasas un K, quinasas un Q o sinasas un C van a ser transferasas. Por esas diferentes denominaciones, porque algunos autores lo escriben con Q, algunos un K y otros un C. ¿Listo? Vamos ya al ejemplo como tal. Entonces acá tenemos la enzima es trans. Entonces ya sabemos, identifica, es una transferasa y me va a transferir una amina, el grupo funcional amino y la terminación asa de enzima. ¿Listo? Entonces miren acá, tenemos el sustrato, glutamato, tenemos dos sustratos, glutamato y el alfa-cetoácido. ¿Listo? Entonces recuerden que alfa, ¿a qué relación me está, a qué se está refiriendo? A este segundo carbono de un aminoácido. Este alfa-cetoácido, en términos generales, al inicio era un aminoácido. Entonces, alfa, precisamente estamos hablando de este carbono, segundo carbono. Recuerden, en los aminoácidos el segundo carbono era el que tenía el grupo funcional amino. Acá no tiene grupo funcional amino, sino un grupo funcional cetona. Entonces, por eso es ceto acá. ¿Listo? Cetoácido. Tiene grupo funcional ácido, es este, ¿cierto? Solamente le falta el hidrógeno. Como le falta el hidrógeno, por eso tiene acá el signo menos, ¿cierto? Entonces, acá lo que vamos a tener es que es alfa-cetoácido, tiene el grupo funcional cetona y el grupo funcional ácido. El glutamato, entonces, es un aminoácido. Tiene el grupo funcional ácido, entonces nuevamente, ¿qué le va a faltar acá? El hidrógeno, por eso tiene este signo negativo, porque le falta el hidrógeno a ese grupo funcional ácido, y acá tiene grupo funcional amino. Entonces recuerde que el grupo funcional amino, entonces recuerde, es el NH2, ¿cierto? Pero ese grupo funcional amino, cuando gana un hidrógeno, entonces era NH3 y por eso tiene ese signo más. Entonces tiene un hidrógeno más. ¿Listo? Bueno, entonces es lo que va a pasar, que la enzima transferasa me va a transferir precisamente esos grupos funcionales. Los va a intercambiar. ¿Listo? Entonces miren, ese grupo amino, ¿quién queda con ese grupo amino? El alfa-cetoácido. Miren el alfa-cetoácido, todo es azul, ¿cierto? Entonces, ¿quién me va a quedar? ¿Quién va a quedar con ese grupo amino? Entonces, este alfa-cetoácido, que como cambia su grupo funcional cetona por el grupo funcional amino, entonces ya que me va a quedar aminoácido, porque tiene grupo funcional ácido y el grupo funcional amino. Grupo funcional ácido sin el hidrógeno cargado negativamente y el grupo funcional amino con un hidrógeno de más cargado positivamente. ¿Listo? Entonces por eso se ha convertido en un aminoácido. Y el glutamato, que es un aminoácido, entonces intercambia su grupo amino, se lo dio al alfa-cetoácido, convirtiéndolo en un aminoácido, y él con quién va a quedar, un grupo funcional cetona, que era el que tenía el alfa-cetoácido. Entonces era con ese grupo funcional cetona. ¿Listo? Entonces ese dio acá una transferencia de ¿qué? De grupos funcionales. Entonces por eso hablamos y lo realiza una transferasa. Y la transaminasa que transfirió un grupo amino. ¿Listo? Entonces transfirió un grupo amino, entonces por eso se denomina transaminasa. ¿Listo? Entonces, esas transferasas, era lo que decía acá, me voy a volver un segundo, era lo que decía acá, de interconversión.
¿Por qué interconversión? Porque precisamente se interconvierten. Teníamos un alfa-cetoácido que termina convertido en un aminoácido, y un aminoácido era el glutamato, que ya termina con como un alfa-ceto. Acá ya alfa-cetoglutarato, porque pues ya tiene, digamos, una cadena lateral, que es esta, es la misma original, que precisamente pues le da otras características y de allí su nombre. ¿Listo? Entonces este tipo de reacción la vamos a ver más adelante en una ruta metabólica que se denomina ciclo de la urea, que precisamente es cuando el organismo está consumiendo una dieta rica en aminoácidos. Entonces es la manera como empieza a generarse esa descomposición de los aminoácidos para que el organismo los pueda eliminar después, posteriormente, por ejemplo, en urea, o pues digamos simplemente aprovecharlos, o sea, en la digestión de aminoácidos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo de transferasa. Entonces, en este ejemplo de transferasa, entonces tenemos que son carbohidratos. ¿Listo? Entonces allí tenemos a la glucosa como sustrato, ¿cierto? Y a la glucosa 6-fosfato como producto. ¿Listo? El 6-fosfato, acá le faltó la S. ¿Listo? 6-fosfato. Bueno, entonces, resulta que esta reacción es muy particular porque es la primera reacción de una ruta metabólica que se denomina glucólisis. Y miren acá, tenemos dos enzimas. Esas dos enzimas son distintas. ¿Listo? Por favor, para que no se vayan a confundir y lo vayamos relacionando de una vez. Voy a hacerlo con otro color para que las identifiquemos como distintas. ¿Listo? Bueno, son dos enzimas distintas que pueden catalizar la misma reacción. ¿Listo? Ambas son transferasas. Entonces miren el término, la terminación acá, sinasa. ¿Listo? Entonces sinasas siempre van a ser transferasas. Todas las sinasas van a ser transferasas. ¿Listo? Entonces recuerden la relación que les hacía de sinasas on C, ¿cierto? Sinasas on Q o sinasas on K. ¿Listo? La diferencia, entonces, tenemos exocinasa o glucosinasa. Entonces la exocinasa va a trabajar en células específicas. Entonces la exocinasa va a trabajar en las células del miocito, por ejemplo la célula muscular. Mejor dicho, vamos a hacerlo acá para no tener que escribir tanto. Entonces, vamos a hacer primero las de la glucosinasa, y las excepciones, o sea, las otras células, las estaría trabajando precisamente la exocinasa. Entonces, la glucosinasa, ¿en qué células va a trabajar? Entonces, la glucosinasa va a trabajar en el hepatocito, que es la célula del hígado. ¿Listo? Hígado. ¿Listo? Que es el hepatocito. Tenemos en la célula del páncreas. Listo. Ahí feo. Bueno. Páncreas. Listo. Que es la célula beta. Se denomina así célula beta. Del páncreas. Y también vamos a tener en los riñones, que la célula se denomina nefrona. ¿Listo? Riñones. Bueno. ¿Listo? En las otras células, o sea, a excepción de estas tres, o sea, la glucosinasa es específica para estas tres. Hígado, entonces repito, la célula del hígado se denomina hepatocito, la célula del páncreas se denomina célula beta y la célula de los riñones nefrona. En esas tres va a actuar entonces la glucosinasa. En la isocinasa van a ser todas las células,
¿listo? A excepción de esas tres, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos muy claro, todas a excepción de estas tres. Entonces, exocinasa en el miocito, que es la célula muscular, los osteocitos, que son las células del sistema óseo, ¿listo? Las neuronas, que son las células del sistema nervioso, mejor dicho, en todas, a excepción de esas tres células, y ya les nombré una, la glucosinasa, ¿listo? Bueno, entonces vamos a borrar por acá para poder ver bien la reacción, ¿listo? Entonces ahí borramos rápidamente por acá, listo. Bueno, entonces pasemos por acá y digamos listo. Entonces la glucosa es el sustrato, la glucosa 6-fosfato es el producto, y la glucosinasa y la exocinasa entonces son las enzimas, ¿listo? Esas enzimas de qué tipo son transferasas. ¿Por qué? Porque van a transferir, ¿listo? ¿Qué van a transferir? Van a transferir un grupo fosfato, ¿listo? Bueno, antes de hacerles esta relación, lo voy a hacer con azul o con otro color. Antes de hacerles esta relación, entonces miren a quién tenemos acá. El magnesio, ¿listo? Ese magnesio, entonces, ¿qué va a hacer? Ese magnesio va a ser un cofactor. ¿Listo? Entonces recuerden que los cofactores, entonces esta enzima transferasa, por ejemplo, entonces no sería una enzima simple, ¿cierto? No estaría conformada solo por proteínas, sino que sería una enzima conjugada. ¿Conjugada por qué? Porque necesita un cofactor. Entonces recuerden, los cofactores son de tipo orgánico y también son de tipo inorgánico. Entonces, este cofactor es inorgánico porque es el magnesio, ¿listo? Es un ion, o sea, es un metal. Entonces es un cofactor de tipo inorgánico. Les coloco la I de inorgánico, ¿listo? Entonces es un factor de tipo inorgánico. Entonces, por ejemplo, lo que digamos la clase pasada de las hormonas, que son hormonas, de las enzimas, que son enzimas oxidorreductasas, entonces digamos que también tenían un cofactor, pero ese cofactor era de tipo orgánico, era el NAD o era el FAT, ¿listo? Entonces esos son de tipo orgánico. Nosotros pues trabajamos en la clase pasada, trabajamos su estructura química y vimos que precisamente es una estructura muy grande, muy compleja, ¿cierto? Que pues tiene estructuras orgánicas, mientras acá en estas transferasas tenemos solamente un ion. Entonces tenemos, es una estructura muy simple, muy sencilla, que es simplemente un ion metálico como el magnesio. Entonces es el cofactor, ¿listo? Bueno, entonces es un cofactor de tipo orgánico y hablaríamos entonces este tipo de enzimas son enzimas precisamente conjugadas. Bueno, entonces ya sabemos, es una transferasa que va a transferir, ¿cierto? Va a transferir algo. Entonces va a transferir precisamente un grupo fosfato, ¿listo? ¿Cómo sabemos que transfiere un grupo fosfato? Porque siempre, como les dije también la clase pasada, lo que nos vamos a fijar es en el sustrato y en el producto, y vamos a evidenciar que ha cambiado. ¿Qué es lo que cambia del sustrato al producto? En este caso observamos en el carbono 6, entonces recuerden, es el 1, es el carbono 2, es el carbono 3, es el carbono 4, es el carbono 5 y es el carbono 6. En el carbono 6 acá tenemos el grupo H, pero acá nuevamente en la numeración 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en el carbono 6 ya tenemos un grupo fosfato, ¿listo? Entonces ese grupo fosfato es lo diferente, lo que cambió respecto al sustrato.
ya el sustrato no tenía ese fosfato y el producto ya lo tiene, entonces por eso yo sé que lo que se transfirió fue un grupo fosfato. ¿De dónde a dónde se transfirió? Se transfirió de este ATP, y recuerde que tiene 3 fosfatos, se transfirió este ATP a dónde? Se transfirió al carbono 6 de la glucosa, por eso me queda glucosa 6-fosfato. Ese 6 me identifica dónde llegó ese fosfato. Y entonces, ¿cómo me queda ese ATP? Ese ATP donde está T me está identificando que teníamos 3 fosfatos, entonces me queda como ADP, me queda como difosfato, solamente con 2 fosfatos. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que tenemos allí. Entonces, cuando sea una transferasa donde interviene el ATP, entonces vamos a ver que me va a quedar fosforilado el producto. ¿Listo? Bueno, entonces allí hay otro factor importante que vamos a empezar a trabajar y del cual tenemos que estar muy presentes o muy pendientes en este tipo de reacciones. Empezamos a trabajar con enzimas porque pues ya esto nos da la entrada particular a la temática de rutas metabólicas. Ya estamos viendo reacción por reacción en este momento. Ya en una ruta metabólica ya vamos a ver 12 reacciones consecutivas. Entonces el otro factor que les quería resaltar en estas reacciones es precisamente acá la flecha. ¿Listo? Entonces miren la flecha acá. La flecha entonces nos va a indicar una direccionalidad que es precisamente, como ustedes ya lo saben, hacia dónde va a generarse la reacción. ¿Listo? Entonces podemos encontrar, por ejemplo, esta flecha donde tenemos solo una punta, ¿cierto? Acá no tenemos punta, ¿cierto? Y acá sí tenemos punta. Esa punta me está indicando que la reacción va en un solo sentido. Cuando tenemos una flecha con una sola punta, quiere decir que la reacción se genera en un solo sentido. Entonces, quiere decir que la reacción es irreversible. ¿Listo? Lo voy a escribir grande para poderlo escribir rápido. Irreversible. ¿Listo? Entonces nuevamente repito, es irreversible. Ay, acá se me fue esa linecita. Listo, irreversible. Entonces allí lo que tenemos, irreversible. Allí entonces lo que vamos a tener es irreversible cuando la flecha solo tiene una única dirección. Quiere decir eso, que estas enzimas solo me pueden tomar la glucosa y transformármela en glucosa 6-fosfato. Quiere decir eso, que no puede devolverse la reacción, o sea, esas enzimas no le pueden quitar ese glucofosfato para convertirla nuevamente en glucosa sola. ¿Listo? Este tipo de reacciones son muy importantes, las reacciones irreversibles para la célula, porque son reacciones a través de las cuales ellas regulan estos procesos químicos. ¿Listo? Ahí pueden bloquear, por ejemplo, la ruta metabólica para que no se genere más producto, y al bloquearla no se va a volver la reacción, no puede volverse la reacción. ¿Listo? Sin embargo, este punto pues lo vamos a profundizar en rutas metabólicas para entenderlo de mejor manera, pero para que vayamos relacionando también la direccionalidad de esas reacciones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos avanzando al tercer tipo de enzimas. Ese tercer tipo son las hidrolasas. ¿Listo? Esas enzimas hidrolasas, entonces también al inicio de esta presentación vimos un ejemplo de ellas, que era la sacarasa, que actuaba sobre la sacarosa y que empleaba una molécula de agua para romper ese enlace glucosídico. Entonces, las hidrolasas, como su nombre lo indica, entonces necesitan o requieren una molécula de agua. Entonces, por eso es hidro. ¿Listo? Hidro, entonces me identifica precisamente que va a necesitar una molécula de agua y siempre va a estar vinculada. Y es lasas
digamos, hace alusión a este término prefijo lisis, ¿listo? Entonces recuerden que teníamos un prefijo ya, hemos trabajado en varias ocasiones, es el des. El des es eliminación, por ejemplo en las oxidorreductasas veíamos las deshidrogenasas, entonces decía eliminación de hidrógeno. También tenemos este término lisis. Ese término lisis es ruptura. ¿Listo? Ruptura. En este caso, bueno, nos dicen disolución, pero estamos hablando de ruptura. Ruptura de ese enlace. ¿Listo? Entonces, lisis es ruptura del enlace. ¿Listo? Entonces, catalizan reacciones en las cuales tenemos polímeros. Entonces, recuerden que ya hemos hablado de polímeros, por ejemplo, carbohidratos. El almidón es un polímero, el glucógeno son polímeros. Recuerden que son polímeros hasta 200 unidades de glucosa enlazadas, entonces por eso estas hidrolasas van a hacer tomar esos polímeros y dividírmelo en moléculas más pequeñas, que son los monómeros. Entonces, por ejemplo, para carbohidratos los monómeros son entonces los monosacáridos. ¿Listo? Por ejemplo, en proteínas, los polímeros son la proteína que tenemos entonces más allá, o los polipéptidos, tenemos una gran cantidad de aminoácidos enlazados. Entonces, menos de 100 aminoácidos enlazados, entonces recuerden, es un polipéptido. Más de 100 aminoácidos enlazados, entonces ya es una proteína. Entonces, ahí hablamos de polímeros. ¿Listo? El monómero de las proteínas, ¿cuál sería? Entonces serían los aminoácidos. ¿Listo? Bueno, este tipo de enzimas es característico de procesos digestivos. ¿Listo? Entonces, como se los mostré en ese corto video que vimos al principio de esta presentación de enzimas, entonces recuerden que hablábamos, se hacía el proceso de digestión y que allí en el intestino delgado pues actuaba, por ejemplo, esta sacarasa, la enzima que actúa sobre la sacarosa, es el carbohidrato, y me lo divide precisamente en sus carbohidratos originales, es la glucosa y la fructosa. Y yo les decía que esas divisiones se tenían que realizar para llegar a esas moléculas pequeñas que pudieran atravesar el enterocito y la célula del intestino delgado y poder llegar al torrente sanguíneo. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos, entonces las hidrolasas generan rupturas, ¿cierto? En ese término de lisis, a través o vinculando siempre una molécula de agua. Por eso va a ser muy fácil identificarlas, porque siempre va a estar relacionada a una molécula de agua. Entonces, como ejemplos, por ejemplo, aquí la terminación asa, ¿cierto? Encima, pero me dice glucoxi. Ese glucoxidasa, entonces lo que quiere decir precisamente que va a romper el enlace en glúcidos, o sea, en carbohidratos. ¿Listo? Las lipasas, entonces, ¿en qué van a actuar? En lípidos. Y las peptidasas, ¿en qué van a actuar? En aminoácidos. ¿Listo? Entonces las glucosidasas, ¿qué tipo de enlace van a romper? El enlace glucosídico, ¿qué? En una molécula de agua. Las lipasas, entonces, ¿qué van a actuar? Sobre lípidos. ¿Qué tipo de enlace van a romper? Pues el característico de los lípidos es el enlace éster. ¿Y cómo lo van a hacer? Con una molécula de agua. Las peptidasas, entonces, ¿qué van a romper? Entonces, enlaces, digamos el enlace de las proteínas, que el enlace característico de las proteínas, entonces es el enlace peptídico. Recuerden, en la constitución de estos enlaces, cuando trabajamos las biomoléculas, cuando trabajamos carbohidratos y digamos que se constituía el enlace glucosídico, se liberaba una molécula de agua. Entonces yo les decía, cuando estemos realizando el proceso contrario, en la ruptura de ese enlace, vamos a necesitar una molécula de agua. Entonces allí en donde entran esas hidrolasas. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo. Nuevamente retomo una ruta metabólica y les había comentado que vamos a trabajar que más adelante en proteínas es el ciclo de la urea. Ese ciclo de la urea, entonces, pues, es el que
digamos, esta es una de las reacciones que tenemos allí en este ciclo de la urea. Entonces miremos por acá nuevamente. Entonces la S sería el sustrato, ¿cierto? La arginina, que es un aminoácido, ¿cierto?, que me va a generar dos productos. Entonces estos dos son los productos. ¿Listo? Entonces es la enzima, la arginasa es la enzima. Y la enzima que necesita una molécula de agua para poder generar su reacción o generar su funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Que la molécula de agua, pues yo digamos la puedo simbolizar como oxígeno, ¿cierto? El oxígeno está unido o enlazado a dos hidrógenos, ¿cierto? La podemos simbolizar de esa manera. Entonces, esa molécula de agua me va a generar una ruptura de enlace, liberándome precisamente a el carbono y a el nitrógeno. Entonces acá estaríamos hablando, es un enlace peptídico carbono-nitrógeno, ¿cierto? Y allí me estaría rompiendo ese enlace. Entonces acá vamos a cambiarle color al lápiz para entender la circunstancia. Entonces, uno de los hidrógenos de la molécula de agua va a entrar a unirse a este nitrógeno, ¿listo? Y me va a constituir entonces el grupo funcional amino completo. Perdón, acá, esperen, todavía no, acá borramos este, listo. Perdón, ahí les está haciendo mal la relación. Bueno, vamos. Entonces, ese hidrógeno de la molécula de agua entra en nitrógeno para conformarme este grupo funcional completo. Si se rompe el enlace, entonces queda con un solo hidrógeno y al sumarse este hidrógeno, entonces queda como NH2. ¿Listo? Bueno. Lo otro que va a suceder allí es que este hidrógeno, entonces, producto de la ruptura de este doble enlace, ese hidrógeno va a entrar a este nitrógeno y ahí sí, lo que les está representando acá, entonces va a constituir ese grupo funcional amino, precisamente uniéndose acá al NH, donde lo va a constituir. Lo otro que sucede es este oxígeno entra dentro de la molécula, pero va a entrar ¿a dónde? A el carbono. ¿Listo? Y constituyéndome este doble enlace carbono-oxígeno. ¿Listo? Entonces miren, la molécula de agua entra rompiendo ese enlace, que perdón, les dije ese enlace era peptídico, pero no, ahí tenemos el enlace, un enlace convencional de la cadena como tal del aminoácido, de la cadena lateral del aminoácido, toda esa estructura. Entonces la arginina es un aminoácido donde toda esa estructura es la R, el radical, ¿cierto? La cadena lateral. Y acá tenemos la estructura de aminoácido. Entonces tenemos el grupo ácido, ¿cierto? Acá el grupo amino. Acá tenemos el carbono alfa, ¿cierto? Es el que me une al grupo ácido y al grupo amino con la cadena lateral. ¿Listo? Entonces acá se genera la ruptura de ese carbono-nitrógeno, ¿cierto? La molécula de agua entra a constituir los grupos funcionales antes de que se constituyera esa cadena radical, que es el grupo amino de la cadena lateral, ¿cierto? Y pues acá me va a conformar esa molécula, el grupo funcional cetona, que pues posteriormente pues se va a conformar en un grupo funcional amida y el grupo funcional amino. ¿Listo? Bueno, entonces lo que tenemos acá que se me va a formar un subproducto en la urea y esta urea va a ser eliminada en la orina. ¿Listo? Entonces ese es el proceso que se genera para eliminar el exceso de proteínas. Cuando el organismo tiene digamos un alto consumo de proteínas, entonces el organismo tiene que ir eliminando esa cantidad de aminoácidos que van circulando por el torrente sanguíneo. Son aminoácidos que pues el organismo ya no va a aprovechar
entonces lo que hace es precisamente este ciclo y se denomina, es una de las reacciones de ese ciclo, porque ese ciclo consta de 6 a 9 reacciones en cadena que me van a generar que los aminoácidos, digamos, se generen rupturas en los aminoácidos, sobre todo en las cadenas laterales, para convertirlos en urea e irlos eliminando a través de la orina. ¿Listo? Así reduciendo la proporción de aminoácidos. Bueno, nuevamente, resaltarles acá precisamente que estamos hablando de que esta reacción es en un solo sentido, o sea, es una reacción de tipo irreversible. O sea, esta enzima no puede volverme a unir precisamente a la citrulina y la urea para conformarme en la arginina. ¿Listo? Entonces es de tipo irreversible. Bueno, otros ejemplos, entonces ya, digamos, la lipasa, entonces ya sabemos, es característica precisamente de lípidos, entonces pues lo que nos va a generar es la ruptura como tal de cambiemos el color del lápiz a rojo, va a generar la ruptura del enlace característico de los lípidos, es el enlace éster. Entonces me va a generar la ruptura acá y ruptura acá. ¿Listo? Entonces, como son 3 enlaces éster, entonces recuerden, este sería un TAC. Recordemos, es un TAC, un triacilglicérido. ¿Listo? Entonces, donde tenemos en una estructura de 3 átomos de carbono, 3 unidos 3 ácidos grasos. Entonces, es un lípido complejo que pues lo denominamos como triacilglicérido, que tiene 3 ácidos grasos. Entonces, la T es de 3 y la G es de ácidos grasos, pero pues en términos generales lo denominamos triacilglicérido. ¿Listo? Como son 3, entonces vamos a necesitar 3 moléculas de agua. Y pues nuevamente podemos referenciar la molécula de agua como HOH, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que es hidrógeno, entonces acá, bueno, hagámoslo todo rojo. Es hidrógeno, entonces va a entrar a unirse con este oxígeno. ¿Y qué me va a formar? Entonces esa unión me va a formar ese grupo funcional alcohol. ¿Listo? Mientras ese grupo OH, entonces ¿dónde va a entrar? Va a entrar a este carbono. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me va a conformar esa unión? Me va a conformar ese grupo funcional ácido, que está con su cadena lateral, es la misma que tenemos acá, y que sería, me conforma el ácido graso. Entonces acá lo que hacemos, rompemos los 3 enlaces éster del triacilglicérido y recuperamos los grupos funcionales originales, que primero eran alcoholes y luego eran los ácidos grasos. ¿Listo? Entonces recuerden allí esa reacción se genera 3 veces y pues me va a generar 3 ácidos grasos, y la glicerina o el alcohol original era el glicérido. ¿Listo? El glicerol, perdón, el glicerol. Entonces nosotros vimos esa reacción inversa cuando tuvimos esos enlaces de los lípidos, esos enlaces éster, veíamos la reacción al contrario, donde teníamos a estos dos como sustratos y teníamos el producto en el triacilglicérido. Hoy la estamos viendo en el sentido contrario, donde tenemos el triacilglicérido y llegamos a sus productos originales. ¿Listo? Entonces quiero que observen lo siguiente, hemos remarcado los otros. Miren acá las flechas, tenemos la flecha en los dos sentidos. Quiere decir esto, que esta reacción es de tipo reversible. ¿Listo? Va a ser una reacción reversible que se puede dar en los dos sentidos. ¿Listo? Entonces la misma enzima, en este caso la lipasa, me va a actuar, esa enzima me puede generar las dos reacciones. Reversible. ¿Listo? Reversible. Entonces me va a generar la reacción en los dos sentidos. Reversible. ¿Listo? Bueno, acá tenemos entonces una enzima. Entonces es de
carbohidratos, es la misma que pues ya trabajamos, la voy a hacer rápidamente porque pues ya la trabajamos al inicio de esta presentación en ese corto video. Entonces tenemos la sacarosa, entonces allí, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a romper el enlace, ¿cierto? A través de una molécula de agua, y nuevamente la molécula de agua es representada como HOH, ¿cierto? Listo. Y allí entonces es lo que vamos a tener, que el grupo H va a entrar a este carbono del carbohidrato. ¿Para qué? Para sustituirme el grupo OH original. ¿Listo? Y luego que vamos a tener a este hidrógeno que se va a unir con este oxígeno. ¿Listo? Y que me va a generar la restitución del grupo OH original. ¿Listo? Entonces, ya teníamos el enlace glucosídico y me unía la glucosa y la fructosa. Ya cuando la molécula de agua entra, rompe, por la acción de la sacarasa, la molécula de agua entra, rompe el enlace glucosídico y recuperamos la glucosa y la fructosa originales. ¿Listo? Nuevamente, para resaltarles acá, entonces tenemos en las reacciones de tipo reversible, de ida y vuelta. ¿Listo? Bueno, la misma enzima sacarasa me puede volver a reconstituir ese enlace glucosídico liberando la molécula de agua. ¿Listo? Bueno, vamos para el cuarto tipo de enlaces, que son las liasas. Las liasas, entonces, como lo definimos al principio, son precisamente enzimas que me van a generar, o sea, constituir o a romper dobles enlaces. ¿Listo? Entonces lo que vamos a tener es rompen dobles enlaces o construyen dobles enlaces. Y eso, para romper dobles enlaces o constituir dobles enlaces, ¿qué necesitan? Necesitan, entonces, por ejemplo, si van a constituir los dobles enlaces, necesitan eliminar o agua, necesitan eliminar también o dióxido de carbono o necesitan eliminar amoníaco. ¿Listo? Entonces, eso es lo que van a necesitar eliminar para constituir los dobles enlaces. ¿Listo? Pero también ellas van a romper esos dobles enlaces, entonces los pueden constituir o romper. Miren otra vez el término que veníamos trabajando, que era descarboxilasas en este caso, pero el término o el prefijo, y les quiero resaltar, es este des. Recuerden que ya lo hemos trabajado y significa que eliminación. ¿Listo? Eliminación. Entonces se los voy a escribir así corto. Eliminación. En este caso me van a eliminar carbono. ¿Listo? Entonces, cuando eliminamos carbono, quiere decir que de la molécula va a salir un dióxido de carbono, porque el carbono no puede salir solo. ¿Listo? Entonces va a salir como dióxido de carbono. Acá, por ejemplo, entonces tenemos a la piruvato descarboxilasa. Entonces lo que va a hacer es eliminar carbono. Entonces acá, como lo tenemos representado, va a romperse ese enlace. Entonces tenemos una estructura de 1, 2 y 3 carbonos, ¿cierto? Y entonces es lo que vamos a perder a este carbono con sus dos oxígenos. Entonces recuerden, el carbono no va a salir solo, siempre tiene que salir un oxígeno. Y eliminamos entonces este dióxido de carbono, es CO2. Entonces recuerden que allí ese compuesto también en la oxidación total. Ahí está completamente oxidado este compuesto. ¿Listo? Entonces allí lo que tenemos es la descarboxilasa, rompe ese enlace de ese átomo de carbono y sale liberado como dióxido de carbono. Entonces me quedó en la molécula, me quedaron solamente dos carbonos. Pasamos de una molécula que es el piruvato, es el sustrato, ¿listo? Que es de 3 átomos de carbono. Pasamos a obtener un producto, es el acetaldehído, que es de solamente 2 átomos de carbono. Pasamos de el sustrato, es el producto, perdón, acá, producto
de 2 carbonos y el sustrato era de 3 carbonos. ¿Listo? Entonces, descarboxilación, eliminación de carbono. Nuevamente, el carbono nunca va a salir solo, siempre va a salir como dióxido de carbono. Y acá, este dióxido de carbono, recuerden, es un compuesto totalmente oxidado porque no va a tener ningún átomo de hidrógeno. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar otro ejemplo. Este ejemplo es una de las reacciones y vamos a trabajar en la ruta metabólica de la glucólisis. ¿Listo? Entonces es una enzima de tipo liasa. Bueno, entonces allí, nuevamente, entonces acá tendríamos el sustrato, que es la fructosa, 1,6 fosfato. Recuerden que acá faltó la S, acá le hace falta la S, es fosfato. Listo. En la imagen de esta diapositiva ahí faltó la S. Listo. Entonces es fructosa 1,6 fosfato. Listo. Tenemos la enzima se denomina aldolasa. Entonces esa enzima el nombre no me genera nada, solamente la terminación asa de enzima, ¿listo? Pero el nombre no me está indicando su función. Y la mayoría de liasas tienen ese problema y no me indican la función dentro del nombre, ¿listo? Bueno, y acá vamos a contar con 2 productos, ¿listo? Entonces, acá tenemos la fructosa que viene de 6 carbonos. El primer carbono es el segundo, es el tercero, es el cuarto, es el quinto y es el sexto. ¿Listo? Entonces resulta que esta aldolasa, que es una enzima liasa, me va a generar la ruptura. ¿Listo? Ruptura de la molécula. Entonces, miren, rompe la molécula, que es una molécula de 6 átomos de carbono, la rompe y me deja 2 moléculas, 2 estructuras de 3 carbonos. Entonces, mire, 1, 2, 3. Y acá también 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces allí tenemos entonces veníamos de un sustrato de 6 átomos de carbono, llegamos a 2 productos. ¿Listo? Acá solo un sustrato, acá tenemos 2 productos, cada uno de 3 átomos de carbono, o sea, no se perdió ningún átomo de carbono, ahí están los mismos 6, ¿listo? Pero hizo la liasa, entonces me dio el compuesto, pero me constituyó dobles enlaces. Entonces, ¿dónde están esos dobles enlaces? Entonces, acá me constituyó uno, ¿cierto? Y acá me constituyó otro doble enlace. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los 2 dobles enlaces y me constituye la enzima liasa. Entonces acá me constituyó el doble enlace, me genera un grupo funcional, ese grupo funcional aldehído. ¿Listo? Por eso me queda gliceraldehído. Mientras acá me constituye el grupo funcional cetona. ¿Listo? Entonces, ¿por qué aldehído? Recuerden porque está en el carbono número 1. Recuerden que el grupo funcional aldehído solamente puede estar en el carbono 1, en un carbono extremo. Solo trabajamos desde carbohidratos. Y acá se forma una cetona, ¿por qué? Porque el doble enlace carbono-oxígeno está en el segundo carbono, o sea, en un carbono intermedio. ¿Listo? Bueno, allí entonces la aldolasa me divide la molécula en 2 y acá lo que vamos a tener es me constituye dobles enlaces en los grupos funcionales, en el grupo funcional aldehído y en el grupo funcional cetona. ¿Listo? Bueno, por acá entonces les voy a resaltar, miren la direccionalidad de la flecha. Entonces, ¿qué tipo de reacción sería si tenemos que la flecha va en los 2 sentidos? Si tenemos que la flecha me indica los 2 sentidos, los punteros de la flecha. Entonces, decir que la reacción es reversible, de tipo reversible. Y miren la enzima solita, la enzima no necesita ningún cofactor, no necesita ni cofactor orgánico como el NAD como el FAD, ni un cofactor inorgánico como un metal, ni magnesio, no tiene ninguna referencia. Entonces, ¿qué tipo de enzima sería? Sería un tipo de enzima simple que no requiere de cofactor.
¿Listo? Bueno, esta reacción es muy importante precisamente para la glucólisis, la ruta metabólica de la glucólisis es tomar la glucosa, oxidarla completamente y obtener energía. Entonces, esta ruta metabólica de la glucólisis, esta reacción es muy importante precisamente porque me rompe una unidad de 6, pues en primera instancia la glucosa, después vamos a ver, se isomeriza fructosa y precisamente me va a dividir a esta molécula en 2. Entonces, esas 2 unidades de 3, entonces van a continuar el proceso por duplicado, o sea, todas las reacciones que continúen en la glucólisis a partir de ese punto se van a hacer por duplicado. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con el siguiente tipo de enzimas, que son las isomerasas. Entonces, como su nombre lo indica, van a generarme isómeros. Entonces, como les decía al principio, de esa parte de tipos de enzimas, entonces hablamos en las isomerasas me van a generar isómeros. ¿Listo? ¿Qué tipo de isómeros? Entonces los isómeros que hemos trabajado hasta el momento en clase. Entonces los isómeros que trabajamos, por ejemplo, en química orgánica, y son entonces isómeros de cadena, isómeros de función, isómeros de posición, los que trabajamos en carbohidratos en antiómeros, diaceroisómeros, y los que trabajamos en lípidos de isómeros geométricos, de lípidos cis y lípidos trans. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya hablamos de los tipos de isómeros que podemos tener. Entonces en los isómeros me va a cambiar algo en la molécula. Lo que yo tengo que hacer es mirar cuál es el producto y el sustrato y qué cambia en ese sustrato para ver el producto. Entonces es un ejercicio tal cual lo hicimos precisamente en esas primeras semanas de química orgánica, donde comparamos dos estructuras y dilucidamos qué era lo que cambiaba para identificar el tipo de función. ¿Listo? Como ejemplos, entonces tenemos la epimerasa, entonces terminacionasa, precisamente enzimas. ¿Listo? Y generalmente vamos a tener, digamos, todos siempre que damos mutasa y epimerasa van a ser isomerasas, pero casi todos los nombres de este tipo de enzimas van a tener el nombre isomerasa. Entonces vamos a ver ejemplos de ello para que lo vean. Entonces, por ejemplo, acá miren el nombre de la enzima, triosa fosfato isomerasa. Acá ya me está dando la función. ¿Listo? Entonces, pues en ese momento, pues lo importante, más allá de que pues en el nombre ya me lo estén diciendo, ¿cierto? En el nombre ya me estén identificando el tipo de función, que es una isomerasa, pues más allá de eso es identificar qué tipo de isomería se genera. Entonces, como les comento, ¿qué tenemos que fijarnos? Bueno, vamos a dejar este puntero en resaltador para identificarlos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ver, digamos acá en el sustrato, la hidroxiacetona, entonces ver que cambia respecto al gliceraldehído. Si ustedes observan detalladamente, en el carbono 2, ¿cierto? Entonces tenemos allí en el carbono 2, tenemos el grupo funcional cetona. Entonces cambiémoslo rápidamente. Entonces en ese carbono 2 que tenemos el grupo funcional cetona. ¿Listo? Mientras acá, ¿qué es lo que cambió? Entonces ya tenemos en el carbono, ya no tenemos cetona, ya tenemos un grupo funcional alcohol, ¿cierto? Y acá en el carbono 1 ya tenemos un grupo funcional aldehído. Entonces eso fue lo que nos cambió el grupo funcional. ¿Listo? Algunos pueden considerar, perdón, acá cambié fue ese. Entonces acá algunos pueden pensar, bueno, es ese carbono el enlace oxígeno, cambió el carbono 2 al carbono 1, ¿cierto? Entonces sería
Ahí, si solo cambiara eso, entonces hablaríamos que sería de posición, ¿cierto? Porque es el mismo grupo funcional, solo que cambió el carbono 2 al carbono 1. Pero ahí tendríamos un grave error conceptual. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que nosotros estamos viendo es que al cambiar de posición, y era lo que les comentaba ahora, ya tenemos ese carbono doble enlace oxígeno en el carbono 1, pero está relacionado con un hidrógeno. Como está en el carbono 1, entonces hablamos ya que es un aldehído. Porque para hacer cetona, recuerden que para hacer cetona, este carbono que tiene el doble enlace con oxígeno, tiene que estar rodeado de dos carbonos. ¿Listo? No puede estar rodeado de hidrógeno. Entonces, acá es cetona porque a los dos lados tiene carbono. ¿Listo? Mientras acá que tenemos que es el carbono doble enlace con oxígeno. Por un lado está enlazado con otro carbono, es este radical, ¿cierto? O sea, un es carbono, estos dos carbonos son AR, pero por el otro lado no está vinculado con un carbono, sino con un hidrógeno. Entonces, allí es donde hablamos precisamente que ese grupo funcional aldehído. ¿Listo? Entonces, como cambia el grupo funcional de ser cetona a ser aldehído, entonces hablamos que el tipo de isomería es una isomería de función donde cambia el grupo funcional. ¿Listo? Y por último, para resaltarle nuevamente, entonces es un tipo de reacción reversible. ¿Listo? Es un tipo de reacción reversible que puede ir en los dos sentidos. No tenemos nada adicional, o sea que es una enzima simple, o sea, no tiene cofactor, ni cofactor orgánico ni cofactor inorgánico. Entonces es una enzima simple. ¿Listo? Bueno. Otro ejemplo, entonces ya tenemos el término mutasa, entonces siempre que sea mutasa, entonces va a ser una isomerasa. Entonces puede tener el término isomerasa, como lo vimos en el ejemplo anterior, o el término mutasa y ya me va a identificar, entonces es una isomerasa. Pero lo importante no es identificar que sea una isomerasa, sino también identificar qué grupo funcional. De una vez les resalto acá, entonces las reacciones de tipo reversible, se da en los dos sentidos, o sea, esta enzima me puede generar sustrato y producto y nuevamente convertirme este producto en sustrato. ¿Listo? Bueno, entonces cambiemos acá el puntero. Vamos a identificar qué es lo que cambia, o bueno, dejémoslo en resaltador acá. ¿Qué es lo que cambia? Para identificar qué cambia, entonces yo observo detenidamente el sustrato y luego detenidamente el producto y observo el cambio. Entonces acá fácilmente identificamos o observamos el grupo fosfato cambió de la posición, ¿cierto? De la posición del carbono. Acá, ahora sí, cambiamos el puntero, teníamos el carbono 1, el 2 y el 3. ¿Listo? Entonces simplemente cambió de la posición 3 a la posición 2. Entonces el mismo nombre también me lo está indicando 3-fosfato y acá 2-fosfato. Entonces son exactamente las mismas moléculas, solo cambió la posición del grupo funcional. Entonces es una isomería de posición. Es una reacción reversible por el ida y vuelta, ¿cierto? Y la isomería, entonces me generó una isomería de posición. ¿Listo? Bueno, en la anterior, recuerden que la isomería era funcional, acá la isomería es de posición. Bueno, y finalmente vamos a trabajar el último grupo funcional, el último tipo de enzima, que son las enzimas ligasas. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo indica, liga. ¿Listo? Ese ligar, pues precisamente en química, entonces estaríamos hablando, el ligar es precisamente la constitución de un enlace, ¿listo? Entonces es la síntesis de un enlace químico, ¿listo? O sea, un enlace que no existía en la molécula, entonces él lo va a constituir.
Generalmente, entonces lo que nosotros vamos a tener es que algo se le va a adicionar a la molécula, porque si el enlace no está, es porque algo va a entrar en la molécula. ¿Listo? Entonces, generalmente, ¿qué es lo que vamos a tener en estas reacciones? Que en estas reacciones vamos a tener dos sustratos, y vamos a llegar a un único producto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esos dos sustratos se van a unir en un solo compuesto. ¿Listo? Entonces, muchachos, acá lo que nosotros teníamos entonces era, por ejemplo, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. El piruvato entonces es un compuesto, perdón, acá está marcando mal. Acá entonces el piruvato es un compuesto que es un compuesto de 3 carbonos. ¿Listo? Y termina convirtiéndose en el oxalacetato, es un compuesto de 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces tenemos, es un compuesto de 4 carbonos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que este dióxido de carbono entró dentro de la molécula. ¿Dónde entró? Entró en este carbono. ¿Listo? En este tercer carbono. Para sumarse, entonces ese dióxido de carbono es este COO. ¿Listo? Ahí es donde entró este dióxido de carbono. ¿Listo? Ese COO es el cuarto carbono, estamos marcando acá. El cuarto carbono entró allí. Pasamos del piruvato, era una estructura de 3 que al sumársele ese dióxido de carbono en una estructura de 4 y ya le denominamos oxalacetato. ¿Listo? Bueno, aspecto importante que ya les había resaltado en la clase anterior cuando hicimos la descripción general, pero acá es importante tenerlo en cuenta, es que estas enzimas siempre van a necesitar ATP. Entonces el ATP va a entrar, ¿cierto? Va a utilizarse uno de esos 3 fosfatos. Entonces recuerden, en el ATP tenemos 3 fosfatos, esta T me indica 3 fosfatos y me va a salir como ADP. Quiere decir que perdí un fosfato. Pero miren que el oxalacetato no tiene ningún fosfato, ¿cierto? Ahí solamente átomos de carbono, no tiene ningún fosfato. Precisamente porque ese fosfato no va a quedar en el producto, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Este fosfato no va a quedar en el producto y simplemente se simboliza como PI. Entonces siempre vamos a tener en este tipo de enzimas al ATP, que va a salir convertido en ADP difosfato más un fosfato inorgánico. Entonces este PI es fosfato inorgánico. ¿Qué quiere decir fosfato inorgánico? Que es un fosfato libre, que no va a estar, digamos, unido a una molécula orgánica. ¿Listo? Entonces ese fosfato orgánico la célula ya lo puede emplear en otras funciones. ¿Listo? Bueno, entonces ese fosfato no va a quedar en el producto, sino va a quedar libre. Entonces, siempre que damos en una reacción química, bioquímica, ATP, ¿cierto? Que sale ADP más fosfato inorgánico y el producto no queda fosforilado, entonces vamos a tener que es una enzima de tipo ligasa. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener muy claro eso? Porque recuerden que las enzimas transferasas, también tuvimos que precisamente van a transferir también fosfatos a partir del ATP. Pero la diferencia es que allí en las transferasas el producto sí quedaría con un fosfato. ¿Listo? Como acá el producto no queda con un fosfato, entonces es una ligasa. Si el producto, por ejemplo, eso es un ejemplo, si el producto acá tuviera un fosfato, entonces hablaríamos y no quedaría el fosfato inorgánico libre, sino el fosfato dentro de la molécula. Entonces ya no sería ligasa, sino sería una transferasa. ¿Listo? Pero eso es como ejemplo. ¿Listo? Entonces cuando no queda allí, entonces tenemos sería una ligasa. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo de ligasa para ir finalizando. Entonces tenemos nuevamente un aminoácido como el glutamato,
Y tenemos, entonces miren acá la relación, entra ATP, ¿cierto? Sale ADP, ¿qué quiere decir eso? Que perdió un fosfato, ¿cierto? Teníamos 3 fosfatos, pero solo un fosfato. Ese fosfato no va a quedar en el producto. Miren el producto no tiene ningún fosfato. Entonces ese fosfato, ¿dónde se fue? Quedó como fosfato inorgánico, como PI. Entonces automáticamente por eso identificamos es una ligasa. ¿Listo? Si entra ATP, sale ADP y no queda el producto fosforilado, entonces automáticamente sabemos el liberado como fosfato inorgánico y que es una ligasa. Esa ligasa, ¿qué es lo que va a unir? O esa energía de este fosfato que se libera. Entonces recuerden que cada fosfato es energía. Cuando se rompe un enlace con un fosfato, lo que pasó acá, se rompió el enlace que tenía el ATP con ese fosfato, se rompió, me genera la energía suficiente para que este NH4, que se va a convertir en NH2, entre a este oxígeno. ¿Listo? Entonces, allí me va a quedar como NH2. ¿Listo? Y pues si es un NH2 unido precisamente a este carbono doble enlace oxígeno, va a quedar como el grupo funcional amida. ¿Listo? Amida. Listo. Originalmente este oxígeno va a tener un hidrógeno. Entonces ese hidrógeno, entonces lo perdió para poder recibir ese NH2. Como es NH4, entonces ¿qué es lo que tiene que salir también de la molécula? Hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Entonces pierde 2 hidrógenos precisamente para que pueda llegar a vincularse. ¿Qué pierde ese carbono? Pierde precisamente este oxígeno, y ese oxígeno y este H2 me van a formar la molécula de agua. ¿Listo? Entonces acá también se liberaría una molécula de agua. ¿Listo? Entonces nuevamente en resumen, el ATP entra, libera un grupo fosfato, este grupo fosfato queda inorgánico, no queda en el producto, por eso identificamos es una ligasa, y este NH4 libera 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Se libera, se rompe ese enlace con el oxígeno para formar esos 2 hidrógenos, y ese oxígeno libera la molécula de agua, y esa cantidad de energía que se libera por la ruptura de ese grupo fosfato es la que me genera este nuevo enlace, un enlace que no existía entre carbono y el nitrógeno. Entonces este enlace es el que me termina esa ligasa que va a unir, que va a ligar el carbono con el nitrógeno. ¿Listo? Bueno, entonces allí con esto terminamos la parte de tipos de enzimas. ¿Listo? Entonces un resumen muy rápido es el siguiente. Entonces acá pues tenemos entonces la relación o la vinculación de las oxidorreductasas. Entonces ya sabemos que esas oxidorreductasas entonces las puedo validar en términos de que si la molécula gana o pierde oxígenos. ¿Listo? En hidrolasas entonces necesitamos una molécula de agua para romper enlaces. Entonces se pueden romper ¿qué tipo de enlaces? Enlaces es el de lípidos, enlaces glucosídicos en términos de los carbohidratos, enlaces peptídicos. Este término peptídicos es muy antiguo, ahora se le denomina peptídicos, son los de la proteína. Otro tipo de enlaces carbono-nitrógeno, que no sean enlaces en términos de aminoácidos o de proteínas, y otros en anhídridos de ácidos. Las transferasas que pueden transferir, entonces pueden transferir átomos de carbono, ¿cierto? O sea, como dióxido de carbono puede generarse. ¿Qué más pueden transferir? Grupos funcionales como los hemos trabajado, aldehídos o cetonas en carbohidratos, por ejemplo.
grupos acilos, grupos glucosílicos, o sea, ya digamos en parte de carbohidratos, grupos fosfatos, o sea, los B4, y pueden transferir grupos que tengan azufre, entonces como por ejemplo el grupo funcional que lo hemos trabajado. ¿Listo? Entonces también tenemos los otros tres tipos de enzimas, que son las liasas, y ya sabemos que pueden constituir o romper dobles enlaces, por ejemplo, carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Las isomerasas, pues término generar racemasa, ¿cierto? Pero pues ya sabemos que pueden generar isómeros entonces de función, de cadena, de posición, enantiómeros, de estereoisómeros o geométricos como las variaciones isotrans en los lípidos. Y las ligasas van precisamente a unirme, a ligar. Entonces me van a unir o constituir nuevos enlaces sencillos, esos son enlaces sencillos, las liasas van a ser enlaces dobles, las ligasas enlaces sencillos, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre y carbono-carbono. ¿Listo? Bueno muchachos, vamos a ir a la actividad, ¿listo? Entonces el objetivo de esta actividad es que les voy a presentar 8 diferentes reacciones, las cuales ustedes tienen que analizar para llegar a identificar qué tipo de enzima la está actuando. ¿En qué se deben basar o qué se deben fijar? Entonces lo primero, el primer análisis es precisamente observar muy bien el sustrato y observar el producto. ¿Listo? Y ver qué es lo que cambia. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que cambia, podemos llegar a determinar si se trata de una oxidorreductasa, de una transferasa, de una hidrolasa, de una liasa, de una isomerasa, de una ligasa. ¿Listo? Dependiendo de eso. ¿Qué otros aspectos nos podemos fijar? Entonces, fijarnos, digamos, en el nombre como tal de la enzima. Entonces, también me va a traer algunas claves, algunos prefijos que me pueden llegar a identificar, pues, también cuál puede llegar a ser el tipo de enzima. Otros, entonces, aspectos en los que nos podemos fijar es si tienen, si no tienen o si tienen cofactores, entonces cofactores orgánicos o cofactores inorgánicos. ¿Listo? Eso también me da pistas sobre qué tipo de enzima puede tratarse. ¿Listo? Y en última instancia, ya digamos como para complementar el ejercicio, pues fijarnos precisamente en si vamos la direccionalidad de la flecha para determinar si la reacción es reversible o irreversible. ¿Listo? A manera de complementar el ejercicio. Entonces, así tal cual lo trabajamos en la clase, donde yo les especificaba era lo que cambiaba. También quiero que ustedes copien y anoten esas reacciones, estas 4 reacciones de esta primera diapositiva, las copien en sus cuadernos y empiecen a identificar así tal cual yo trabajé sobre las diapositivas, ustedes también trabajen sobre estas reacciones, copiándolas, anotándolas en sus cuadernos y identificando lo que cambia. Son para estas 4 y para estas otras 4 de la siguiente diapositiva. Entonces en total tenemos 8 reacciones sobre las cuales ustedes deben trabajar, identificar esos cambios. ¿Listo? Es un ejercicio muy importante pues en primera instancia, como les indicaba, para esta segunda evaluación corta que tendremos el día de mañana, el día jueves. Es un ejercicio muy importante. Allí les voy a colocar algunas de estas reacciones para que ustedes identifiquen el tipo de enzima que las catalizaría. ¿Listo? Entonces es muy importante para ello, y más adelante pues precisamente para lo que nosotros vamos a trabajar en términos de la segunda evaluación larga. ¿Listo? Entonces por favor anoten muy bien y vamos a la clase, ya digamos a socializar los resultados de esta actividad. ¿Listo? Entonces recuerden, yo siempre estoy ahí en el grupo de la clase pendiente de cualquier duda que ustedes tengan. Entonces lo trabajamos y me van comentando las dudas que tengan y socializamos la solución de esta actividad. ¿Listo? Ya nos vemos.